¿Grabar? Sí, compañero. Bueno, Sí, señor. de nuevo, buenas tardes para todos. Me presento, soy Carlos Alberto Acevedo. Antes de presentar a nuestra querida invitada, soy estudiante de la maestría en educación. Actualmente soy jefe de departamento de mecatrónica y electromecánica en el ITM en Medellín. Manejo 7 programas académicos. Estamos acreditados institucionalmente, pero hay que sacar el esfuerzo por tratar de innovar a través de nuestra maestría que bien ganada la credibilidad la tiene. Cada una de las compañeras se va a presentar por lo menos 30 segundos antes de presentar a nuestra invitada. Adelante, compañeras. Hola, compañeros y doctora Julia Alba. Tengo el placer de saludarte. Compartimos también un curso en particular. Es un placer para mí realizarte esta entrevista. Nuevamente, reitero, mi nombre es Daniela Cárdenas Rangel. Soy estudiante de la maestría en educación, licenciada en pedagogía infantil y actualmente laborando en el área inicial, sí, en un colegio público privado de Barranca Bermeja, Santander. Un gusto saludarte y verte, Daniela, me encanta. Creo que en todos estos temas de la educación para toda la vida es maravilloso a veces estar de un lado, genial a veces estar del otro. Y creo que finalmente la formación desde la ayuda y el apoyo mutuo es fundamental. Así que yo feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Contreras, soy estudiante de la maestría en educación, licenciada en pedagogía infantil, actualmente docente en primera infancia. Aquí ejerciendo, gracias a Dios, ya más de 10 añitos en la docencia, con la primera infancia, contenta de tener este espacio tan privilegiado, una persona tan experta en el tema y sobre todo pues experta en educación que nos pueda dar una mirada un poco más crítica acerca de todo este proceso que estamos viviendo y poco a poco que se está transformando. Entonces, bienvenida, doctora, y estamos para la expectativa. Luisa Fernanda, me encanta conocerte. Tú haces parte de ese colectivo de heroínas y de héroes que se dedican a tal vez lo más sacro de nuestra formación, que es precisamente la educación inicial, tan desprotegida y tan abandonada muchas veces en Colombia, pero que es realmente prioridad en países del eje del norte, en donde los profes más formados, todos los perfiles doctorados y postdoctorados no están tanto en las universidades, sino más bien apoyando la educación inicial, la básica, primaria y secundaria y la media. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Laura Tatiana Torrado. Soy licenciada en educación infantil, recién graduada, iniciando esta nueva etapa de la maestría, laborando ya actualmente en grado transición de Ocaña. Un gusto tener este espacio para compartir conocimientos, ideas. Un gusto en conocerla. Laura, el gusto es todo mío. Haces tú parte también de sus equipos que recién ingresan a estas lides y que en ese aprendizaje colaborativo desde tu compañero Carlos, que está ya transitando por las lides de lo administrativo, y tus dos compañeras que llevan ya algunos años también laborando y desde mis humildes aportes, bueno, podamos crecer juntas y juntos. Así que maravilloso. Bueno, mil gracias a la doctora y a los compañeros. Procedo a hacer la presentación de nuestra querida invitada, la doctora Luz Ángel Osorio. Es especialista en educación, cultura y política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Es médica veterinaria zootecnista de la Universidad de Caldas. Actualmente la vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria de la UNAD. Entre la porción de alrededor de 50 artículos de su autoría se encuentran los artículos efectividad del e-learning sobre rendimiento académico y retención de estudiantes en educación a distancia,
the impact of using video games for the development of the knowledge component of the intercultural community in competence of the student of first semester a licenciatura, Estado y políticas de la educación en Colombia, efectividad del modelo de Bail Learning en el desempeño académico y retención en estudiantes de educación a distancia. Ayer tuve la oportunidad de ver un libro que usted apoyó a nuestro rector de la educación virtual. Invito a mis compañeras que lo vean, muy enriquecedor para todas estas líderes de la educación virtual y a distancia. El objetivo de esta charla es analizar el papel de la tecnología en los procesos de innovación educativa. Usted inclusive está referenciada en una página de nuestro gobierno nacional como una de las expertas en educación educativa, en innovación educativa. Así que mis compañeras le van a estar haciendo algunas preguntas que nos van a permitir retroalimentar el tema que estamos cursando en uno de los seminarios de la maestría. Entonces, los dejo en compañía de mis colegas. Adelante, compañeras. Adelante, Luz, con tus dos preguntas. Buenas tardes, querida compañeras y doctora Julia Alba. Quisiera que nos cuente un poco acerca de qué es la innovación educativa y por qué es necesaria desde su conocimiento y amplia experiencia. Bueno, Luz Ángela, primero me encanta verte y reconozco muy bien a veces los esfuerzos que tenemos que hacer para trabajar y en paralelo estudiar. Prácticamente toda mi formación la he tenido en esa dualidad, así que me encanta verte desde tu celular. Bien, vamos a hablar un poco entonces del tema de la innovación educativa y por qué es necesaria. Esta pregunta me causó mucho interés porque la vi muy pro futuro, muy Fundación Telefónica y La Caixa. Personalmente, tengo algunos conceptos diferentes a los que puedan encontrar muchas veces allí publicados. La innovación educativa para mí tiene tres grandes estructuras. Primero, la innovación es un proceso y como proceso tiene un punto de partida. ¿Cuál puede ser el punto de partida? Un modelo pedagógico, un proceso didáctico, un estudio de caso en el aula, una problemática que, por ejemplo, sé que Luz Ángela ahora está atravesando una problemática compleja con un estudiante de necesidad especial, un programa académico, un sistema de mediaciones, en fin. Es decir, como proceso tiene un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Cualquiera de estas variantes de la educación. Segundo, se parte de algo y ¿cómo se procesa? A través de la planificación y de una actuación concatenada, lo que significa que es una actuación racional que busca llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Un producto. Entonces, aquí es fundamental, primero, declarar la innovación como proceso. Y como proceso, punto de partida, procesamiento a través de un accionar y un resultado, un producto. Sin un producto y sin estos tres apartados, pues la innovación no tendría asidero. Hay algo muy importante en este primer elemento de la innovación como proceso, y es que les recomiendo al profesor Jesús Salinas de la Universidad de Andalucía. Él ha trabajado muchísimo en innovación educativa y él habla que en el proceso de la innovación debe planearse, debe ser planeado, debe ser deliberado, o sea, intencionado, debe ser sistematizado, es decir, tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia y tiene que ser intencional. Bueno, el segundo de los elementos de la innovación educativa es que esa actuación concatenada, deliberada, planeada, sistematizada e intencional tiene necesariamente
que introducir algún cambio y este cambio tiene que ser significativo. Entonces, ese es el segundo elemento fundante que desde mi percepción debe tener la innovación educativa, que introduzca cambios significativos. Ahora, esos cambios pueden ser de dos tipologías. Una, que optimice un proceso educativo ya existente. Entonces, que optimice un programa académico, que optimice un modelo pedagógico, que optimice una problemática o un estudio de caso en el aula, en fin, que optimice algo. Y la segunda posibilidad es que sea un proceso absolutamente nuevo y por lo tal desconocido al actual conocimiento humano y la investigación. Digamos que ese es el segundo elemento fundamental de la innovación educativa. Introducir cambios y que estos no sean sencillos, rápidos, simples, sino que realmente sean cambios significativos. Y vamos para el tercer elemento, que esos cambios que hemos citado y que son significativos porque son muy potentes, tienen necesariamente que aportar al mejoramiento y que ese proceso de mejoramiento o ese aporte como producto final sea, como lo diría yo, cartesiano. Recordamos mucho a René Descartes y su método científico, es decir, que esos aportes sean sistemáticos, entonces que sean organizados, que sean demostrables, no es solamente que alguien dice que hizo o que logró, que impactó, no, tienen que ser demostrables. Y tercero, tal vez el más importante, que puedan ser replicables. Con sus justos ajustes, ¿sí? Por ejemplo, alguno de ustedes hace una innovación, no sé, en el modelo pedagógico de su institución, y que ese modelo pueda ser replicado con sus ajustes por otra compañera, por otra institución, bien sea del orden nacional o bien sea del orden internacional. Entonces, eso es fundamental. Ahora, aquí hay un tema muy importante con ese tercer elemento sustancial de la innovación educativa, la de los cambios que aporten al mejoramiento. Y es que esos cambios, al igual que la innovación, pueden ser innovación lineal, como la innovación de primera generación, es decir, que sean innovaciones producto de la investigación. Bueno, por ejemplo, que Daniela en su tesis, llegó a algunos resultados extraordinarios y a partir de ahí se ocurre una iniciativa de innovación o que la misma investigación pueda ser traducida como innovación. Entonces, esa es una forma, pero también hay otra. Y es la innovación por demanda, es decir, que sea una necesidad de los colectivos territoriales, de los colectivos sociales, de los colectivos educativos, y esa innovación contribuya a mitigar esa necesidad o a mitigar esa problemática o incluso a aprovechar esa oportunidad para la educación. Ahora, la segunda pregunta, que es consustancial a la primera. Ya vimos entonces que era desde mi perspectiva la innovación educativa, pero vamos a ver la segunda parte. ¿Por qué es necesaria? Allí yo me distancio de posturas de algunos autores que dicen que la innovación educativa es necesaria para romper con la estandarización y con la uniformidad. Es decir, innovación para la disrupción. Sí, puede ser importante, pero yo la veo tal vez más estructural. ¿Por qué es necesaria la innovación educativa? Les voy a poner un caso, una metáfora que la traemos de las ciencias naturales y es con la evolución genética. Ustedes recuerdan a Darwin, recientemente a su heredero que es Richard Dawkins, cuando hablan de la evolución. Bueno, la evolución lleva implícita innovación. A ver, ¿cómo es eso? Para que se dé la evolución genética, tiene que haber un cambio en la estructura del ADN. ¿Sí? Entonces, siguiendo la metáfora, ¿cómo se hace cambio? Bueno, a través de mutaciones, son innovaciones. A través de selección, hay natural, hay artificial, esas son mejoras y son innovaciones.
A través de la migración, bueno, esos son procesos en donde los grupos viajan y digamos que a partir de ese viaje, pues cruzan sus genomas. Pero bueno, lo que quiero decir es que sin innovación, siguiendo la metáfora de la evolución, no existe la evolución educativa. Y sin evolución educativa, al igual que sucede con los sistemas biológicos, colapsan. Es decir, ¿por qué es necesaria la innovación educativa? Porque sin la innovación, los sistemas educativos contemporáneos colapsarían. A ver, ¿y por qué esto que suena como tan de hecatombe? Porque el sistema educativo, si no evoluciona, si no cambia a través de la innovación, colapsa por anacronía. Ustedes se imaginan, bueno, claro que sería hermoso, que estuviéramos en el Panteón y que estuviéramos con Platón. Bueno, eso sería maravilloso, pero digamos que sería un poco anacrónico. Si la educación no hubiera evolucionado, pues esa educación como tal, ese sistema hubiera colapsado por anacronía, por obsolescencia. Y la otra causal de que si la innovación educativa no existiera, el sistema educativo colapsaría, es porque no cumpliría con los propósitos. Los propósitos de la educación son cambiantes y van modificándose a medida que los flujos sociales, que las eras de la humanidad, si en ese momento estamos en el antropoceno y estamos hablando de crisis climática, pues bueno, la educación tiene que generar innovaciones educativas que coevolucionen al ritmo de las diferentes eras de la humanidad y que den respuesta a sus diferentes necesidades. Eso un poco con la primera pregunta, querida Luz Ángela. Muchas gracias, muy interesante su respuesta, muy amplia y muy completa. Como segunda pregunta, ¿cuáles son las principales tendencias y enfoques de la innovación educativa desde su perspectiva? Vale, Luz Ángela. Bueno, mira, desde mi perspectiva, pensaría en que las principales tendencias coetáneas de la innovación educativa podrían dividirse al menos en 6 tipologías que las voy a pasar brevemente. Primero, innovación en las modalidades educativas. Carlos, yo creo que tú recuerdas, y ya que estás en esta parte de la administración de la educación, recuerdas al decreto 1330 del 25 de julio de 2019 que hereda el capítulo 2 del decreto 1075 del 2015. Como decreto único de educación. Pues en ese 2015 del decreto 1075 solo se reconocían 2 modalidades en Colombia. La modalidad presencial, que es la que ejercemos en cada una de las aulas de clase, físicas, de ladrillo y mortero, por decirlo de alguna manera, en campus universitarios físicos, y a distancia tradicional. A distancia tradicional, estamos hablando de una anacronía hermosa, pero que fue maravillosa para su época, pero ya es anacrónica, de la educación por radio, de la educación por módulos, y el decreto 1075 del 2015 hablaba solamente de estas dos, pero hay algo genial, y es que Colombia innova en el reconocimiento de las modalidades educativas en el decreto 1330, ya reconoce la presencial, la distancia, la virtual, la dual, que es la educación híbrida, o sea, parte presencial, parte virtual, y además dice el decreto 1330 u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades. Entonces, esta es una primera innovación educativa desde la innovación en las modalidades de la prestación del servicio educativo. Segundo, innovaciones en las metodologías de aprendizaje.
Aquí también se ha dado en los últimos años una innovación fundamental de la tradicional clase magistral, de la transposición didáctica de los años 80, donde existía un docente, sabedor, gran sabedor, y a través de largas clases magistrales que repetía periodo tras periodo tras periodo, entregaba su aprendizaje, el que entregaba su enseñanza, la enseñanza que quería entregar, y entrecomillo eso, a nuevas metodologías de aprendizaje. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en estudios de caso, aprendizaje basados en las narrativas o en las habilidades. Y bueno, a ustedes, que son mis compañeros, pues les desvelo una novedad. Es que actualmente estamos adelantando con otra compañera una investigación acerca de una nueva metodología de aprendizaje. La hemos denominado aprendizaje, acción, participación. Sé que más de uno de ustedes va a recordar la investigación-acción de Kurt Lewin, pero más que nada la investigación, acción, participación de Orlando Falsborda, donde los colectivos sociales hacían parte de las problemáticas de la investigación en el fondo y de los resultados de la investigación. Entonces, acá estamos investigando, espero pronto publicar, esta nueva metodología de aprendizaje que la hayamos llamado acción, participación, y parte, digamos, de ese aprendizaje colaborativo en lo que he llamado redes cognitivas plurales, es decir, con participación de los colectivos sociales puestos en territorio. Eso es, digamos, para nosotros. Tercero, innovación en los ambientes de aprendizaje. Ambientes. Miren que ya hemos analizado las modalidades, presencial, distancia, etc. Las metodologías de aprendizaje, aprendizajes basados en, y ahora la tercera, ambientes de aprendizaje. Acá la innovación es fundamental. Conocemos el e-learning, que es básicamente el aprendizaje en línea, el aprendizaje virtual. El B-learning, que es un poco de este que nos hablaba el decreto 1330, que es el dual o el híbrido, son sinónimos. B-learning es aprendizaje combinado, es decir, presencial virtual, un poco como lo que hacemos en la UNAD, y hacia donde se dirige la UNAD, hacia el ambiente de aprendizaje híbrido, presencial virtual, pero también están el mobile learning, que es el que está apoyado en el teléfono, los teléfonos móviles, el ubiquitous learning, que es el aprendizaje en cualquier sitio donde se encuentren, el rapid learning y el self-learning, el autoaprendizaje. Digamos que acá también es fundamental ver estas tendencias en la innovación educativa. La cuarta, innovación en las redes de aprendizaje. Incluso se encuentra en muchas de las revisiones que ustedes puedan hacer el aprendizaje, digamos, aprendizaje colaborativo, pero a través de redes, incluso redes sociales para el aprendizaje. Y también las redes de conocimiento. Las redes de conocimiento son más enfocadas hacia la gestión del conocimiento que produce la investigación, pero también con fines académicos las redes de conocimiento funcionan supremamente bien. La quinta innovación, la quinta tendencia en la innovación serían las mediaciones pedagógicas. Creo que esta es la más prolífica. Podríamos pasarnos aquí toda la tarde hablando de las innovaciones en las mediaciones pedagógicas. La gamificación, la realidad aumentada, los laboratorios remotos, los simuladores virtuales, los laboratorios simulados, la realidad virtual. Y todas estas implican más la tecnología, pero también existen los modelos a escala, como por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias naturales y particularmente de la veterinaria, digamos que para un curso particular, que es el curso de reproducción, ya no utilizamos animales vivos, sino que utilizamos unos maniquís perfectamente diseñados que traducen exactamente las mismas estructuras anatómicas y que pueden ser utilizados sin lesionar el bienestar animal. Así que la tecnología también, pero hay otras también en esta parte de las mediaciones pedagógicas. Y la última de las tendencias, que me parece fundamental, y es la coevolución de la innovación pedagógica y didáctica al ritmo de las web. Entonces, de la web 1.0 de los años 60 y 70, pues ya vamos en la web 5.0.
Y todas estas innovaciones apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, pues deben también evolucionar a lo nuevo que ofrece la Web 5.0. Entonces estamos hablando que esta se caracteriza por ser un dispositivo todo en uno, es decir, como los teléfonos celulares, pero que tienen absolutamente todo lo que una persona necesita. Y hay una fundamental: identificar y categorizar las emociones. Esta ha sido tal vez una de las principales críticas para la educación virtual, y es como esa pérdida de la humanidad, de la sensibilidad, de la relación, del sentipensar, diría Falsborda. Entonces, miren que la Web 5.0, llamada web sensorial, pues ya incorpora también todos estos. Y finalmente, el aprendizaje con apoyo de la inteligencia artificial. Aquí yo tengo grandes reservas. No me suscribo en la corriente de pensamiento del humanismo ni del transhumanismo, sino más bien del posthumanismo. Y pues bueno, tengo mis reservas, pero de esto podemos hablar más adelante. Y en cuanto a los enfoques, voy a reducirlo en uno porque es el que me apasiona y porque es uno de mis objetos de investigación: la inclusión, pero superando ese aburrido palíndrome de la educación inclusiva y la inclusión educativa. Entonces, la inclusión educativa, bueno, necesidades especiales y cómo ayudamos a todos nuestros estudiantes. Y la inclusión educativa, llegar a toda parte. Pero estamos olvidando las causas de exclusión y que van mucho más allá de estas. Entonces, aquí, esta es otra investigación que estoy desarrollando y la denominamos inclusión multidimensional. Entonces, aquí tenemos en cuenta la dimensión político-organizativa como causa de exclusión. Entonces, también cómo en su antípoda la inclusión, cómo la abordamos, cómo hacemos este enfoque de innovación educativa. Pero también hay exclusión por causas económico y productivas. Esas son de las que más se viven en las clases trabajadoras, proletarias. También hay exclusión educativa contextual y sobre todo la cosmovisional, porque yo pienso diferente, porque pertenezco a una religión diferente, porque pertenezco a un pueblo originario diferente, en fin. Entonces también cómo hacemos innovación educativa para incluirles cosmovisionalmente de manera plural. Hay también causas de exclusión por su ético-filosóficas, comunitarias populares, tecnocientíficas culturales, en fin. Es decir, es romper, dislocar esa tradicional visión de la inclusión educativa, educación inclusiva, inclusión educativa. Y pare de contar, para analizar todas las causas y todas las motivaciones que desde la educación abordamos, pero con miras a la inclusión social y educativa. Esa sería básicamente. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Continuando con las preguntas, quisiera preguntarle en qué proyecto de innovación está inmersa actualmente y qué papel juega la tecnología en ese proyecto de innovación. Bueno, digamos que son muchos los proyectos en innovación educativa, pero les voy a hablar de uno que es muy significativo para mí y que ustedes, particularmente Daniela, Laura, Ángela, Luisa, que están en la educación inicial y básica, me van a comprender muy bien. Estamos trabajando en el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos. Resulta que la actual normativa colombiana solamente permite la educación a distancia para mayores de 15 años. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama así, Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, y tenemos un modelo de educación flexible que está aprobado por el Ministerio de Educación Superior con el Código CIMAD 32. Y estamos trabajando en una estrategia pedagógica de plan de vida. ¿Cómo es que está funcionando? Bueno, resulta que en este programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos,
Muchos y muchas de nuestras estudiantes son firmantes de la paz. Desde el año 2016 estamos trabajando con ellas y ellos en un programa que se llama Arando la Educación, pero también son reincorporados y reinsertados. En eso estamos trabajando con la Agencia de Reincorporación y Normalización. Entonces es como a personas que han perdido incluso sus cédulas, sus nombres, que incluso adquieren nuevos nombres, ellos mismos los seleccionan, que no tienen idea hasta qué grado de escolaridad tuvieron, pero que han tenido aprendizajes de vida, cómo les conectamos para que finalmente puedan graduarse de su bachillerato. Entonces, hemos seleccionado una estrategia pedagógica cuyo eje vertebral es el plan de vida. Entonces ellos ingresan y bueno, ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿O cuál va a ser su proyecto de vida? ¿O su proyecto productivo? ¿O en qué quieren trabajar? ¿O qué quieren hacer? Y vamos articulando, tejiendo cada una de las asignaturas con base en ese plan de vida. Entonces, matemáticas, bueno, matemáticas y estadística para, no sé, la producción pecuaria, ¿sí? Dependiendo del plan de vida que cada uno tiene, esto no es genérico, esto es cada uno. Entonces allí como que tejemos esa colcha de retazos de las asignaturas, del asignaturismo de la educación básica en Colombia y lo vamos integrando, haciéndolo significativo. Significativo es que les sirva realmente, que no sea solamente para promocionar un diploma y decir soy graduado de bachillerato, sino que les sirva ahora lo que están haciendo. Y esto pues nos ha dado un resultado extraordinario, extraordinario, porque realmente incorpora los aprendizajes. Les cuento algo. Tuvimos, por ejemplo, un estudiante, eso fue hace como 4 años, él era un excombatiente de las FARC, actual firmante de las FARC, firmante de la paz, y era el dedicado a todo el armamento, bombas y todas esas cosas. Y las matemáticas las entendía a través de las trayectorias de los misiles y todas esas cosas, y cómo los profes tuvieron la capacidad de flexibilizar su enseñanza para que él comprendiera que las matemáticas, a veces frías y aburridas, pues realmente estaban relacionadas con lo que él en su vida pasada había hecho. Y cómo esa nueva vida, esa reincorporación a la vida civil, ahora requería también de las matemáticas, pero de otra forma. Entonces, si ustedes lo analizan, este es un proyecto de innovación educativa para la paz sostenible en Colombia, que realmente pues, nos ha movido muchísimo. Y el otro es un proyecto de innovación educativa que el Ministerio de Educación Nacional, con nuestra actual ministra de Educación, Aurora, y con el profe Alejandro, el viceministro de Educación Superior, están motivando mucho. Yo sé que a ustedes les va a sonar. Se llaman los PETIES. Eso es Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior. Yo creo que ustedes que están en sus colegios sería súper interesante que se unieran a los PETIES. Estos son programas de articulación donde desde la media vocacional empiezan a haber cursos del programa académico de educación superior que escojan. A la par lo van viendo y cuando se gradúan del bachillerato, si aprobaron los cursos, pues de una vez la universidad se los reconoce a través de reconocimiento de saberes y les vale. Por ejemplo, en este proyecto que estamos adelantando desde la universidad, prácticamente un semestre. Entran, es decir, se gradúan de bachillerato y de una vez tienen un semestre prácticamente del programa educativo que hubieran requerido. Este programa, para que ustedes lo tengan ahí en su radar, los PETIES, está siendo financiado por el Ministerio de Educación Nacional. El año pasado ya lo iniciamos en Puerto Inírida, pero este año lo van a extender. Así que desde cada uno de sus colegios sería súper importante que se pudieran articular y bueno, esos son un poco los proyectos en los que estamos andando en innovación educativa. Excelente, doctora Julia Alba. Me llama mucho la atención eso de los PETIES porque siento que yo hice parte de ese ejercicio. Yo soy normalista superior, bachiller con énfasis pedagógico de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barranca Bermeja.
Entonces es algo que se aplica porque gracias a esos 4 semestres que hice como normalista superior, ¿sí? Pude homologar, la universidad me reconoció, digamos que algunos cursos para homologar y pude avanzar significativamente en los semestres de mi licenciatura, ¿sí? Entonces, sería bueno que no solamente desde la normal, que es el único colegio público que conozco que aplique ese tipo de ejercicios, sino otros colegios que tengan más que todo como aspectos industriales, diferentes carreras o ámbitos profesionales, ¿sí? Yo lo reconozco y la compañera Luisa también está dentro de ello, que pudimos participar de ese tipo de ejercicios y la verdad reconocemos que es muy enriquecedor porque uno digamos que desde a corta edad, porque uno sale ya 15, 16 años del colegio, uno va desarrollando cierta madurez, ¿cierto? Para entrar ya a una universidad que tiene un nivel de exigencia diferente. Y también es un empalme que se hace, ¿cierto? Como hacemos en transición cuando entran a primero, ese momento de transición, yo siento que a través de este ejercicio se hace la transición entre los estudiantes de la media para ya entrar a una educación superior. Entonces reconozco lo valioso que es porque siento que aprendí y pude madurar mucho en ese proceso, ¿cierto? Entonces, muchísimas Fantástico. gracias por ese aporte genial que nos acabas de dar. La verdad no sabía que se llamaba de esa manera. Sí, pensé que era algo implementado por la Escuela Normal Superior, ¿cierto? Pero pues sería estupendo que no solamente las normalistas pudiéramos gozar de esa oportunidad, sino también otros estudiantes que se quieran centralizar en otro tipo de carrera profesional, ¿cierto? Continuando con las preguntas, doctora Julia Alba, me gustaría conocer el por qué es importante medir el impacto del uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y en base a esto, ¿qué cambios se necesitan en la formación como nosotros docentes para integrar eficazmente esa tecnología en el aula? Mira, esa pregunta es fundamental. Resulta que últimamente yo venía escuchando muchísimo el asunto de evaluación de impacto, grandes impactos, muy buenos impactos, pobres impactos, y empecé yo desde la postura crítico-social a analizar qué es impacto. Y encontraba, por ejemplo, que se ha utilizado tanto y de tan malas formas y de formas tan generales esa semántica, impacto, que era, como diría Lacan, se estaba transformando en un significante vacío, es decir, una palabra, un significado que evidenciaba todo y nada. Entonces, lo primero que yo hice fue analizar qué era el impacto y qué era una evaluación de impacto. Esto es lo primero, porque se utiliza de formas muy genéricas. ¿Y qué significa una evaluación de impacto? Una evaluación de impacto, una medición de impacto, significa generar una metodología específica a través de una batería de indicadores. Los indicadores tienen que ser diseñados a la medida, es decir, no existen indicadores genéricos, no aplicarían. Entonces, lo primero en esa medición de la evaluación de impacto es definir una serie de indicadores que puedan evidenciar si la tecnología incide bien, mal, regular o es neutra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una vez diseñada esta batería de indicadores, se obtienen unos resultados. Esos resultados, bueno, podrían incluso construirse índices, pero bueno, esos resultados deben ser analizados para después definir, porque existen dos tipos de impactos. Impactos directos de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje e impactos indirectos. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿el impacto del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje se mide directamente sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes? ¿Se miden los resultados de la evaluación?
¿Se mide indirectamente en lo que piensan los profesores? ¿Será que también hay que incluir aquí a los padres de familia? Y se me ocurrió una idea para ustedes. No sé si ya tienen sus proyectos de investigación para la maestría, pero les digo que un proyecto de investigación rompedor sería impacto del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en, no sé, institución educativa X, en el departamento X, en la educación superior, en la institución yo qué sé. Les cuento que incluso, dependiendo del alcance, podría llegar incluso para un proyecto de investigación doctoral. ¿Por qué es importante medir el impacto en el uso de la tecnología? Porque si no se mide algo, andamos como una brújula dislocada, porque no vamos a poder tomar decisiones informadas, porque no tenemos resultados, pero resultados no subjetivos, sino resultados producto de la aplicación de una batería de indicadores que nos diga si el impacto es positivo, mediano, si el impacto es negativo, si existen algunas desviaciones del impacto de la tecnología sobre la enseñanza, si existen retos o peligros de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es fundamental para responder. Es fundamental, porque sin medición no puede justificarse la toma de decisiones. Y sin toma de decisiones no hay mejoramiento continuo. Y sin mejoramiento continuo no hay alta calidad. Carlos, tú recuerdas cada vez que nos visitan para las reacreditaciones de alta calidad, lo primero que nos dicen es muestre la madurez, evidencie la madurez de los procesos de autoevaluación. Diga lo que hace, haga lo que diga, demuéstrelo y mejórelo. A ver, y sin una medición de impacto, ¿cómo vamos a saber lo que hacemos y cómo sabemos qué camino tomar para mejorarlo? Así que, fundamental, las mediciones y las evaluaciones de impacto para determinar ese uso de la tecnología. Ahora, ¿qué cambios se necesitan en la formación docente para integrar esa tecnología? Bueno, yo parto de una primera pregunta. Oiga, ¿de quién es la responsabilidad de la formación para la transformación educativa digital? ¿De quién es la responsabilidad o existe una corresponsabilidad? ¿Las instituciones? ¿El Estado? ¿Cada una de nosotras y nosotros como docentes somos los responsables de integrar la tecnología al aula? Bueno, esa primera pregunta lo digo porque ya lo he argumentado previamente, y es que la transformación educativa digital en Colombia es una deuda histórica vergonzosa. Si ustedes analizan los diferentes documentos, ese es de verdad, un santorial de páginas. Desde el Acuerdo por lo Superior 2034 del CESU, desde el plan de desarrollo anterior, el anterior del anterior, todos los anteriores, todos los que ustedes quieran, desde el COMPES 3975 del 2019, que era para la transformación digital, la inteligencia artificial, el COMPES 3988 del 2020, tecnologías para aprender. Y venga, ¿en serio? Miren, en la educación superior, y Carlos, sé que también lo has evidenciado, vemos más, sentimos más la transformación educativa digital. Y hemos incorporado de mejores maneras la tecnología en el aula. Así no tengamos educación híbrida o virtual, así tengamos la educación presencial, pero la tecnología la hemos venido incorporando con OVAS, con OVIS, bueno, con diferentes ejercicios y herramientas. Pero ay, caramba, la educación inicial, la básica, primaria y secundaria y la media, la transformación educativa digital es una utopía. ¿Y en quién ha estado entonces en las manos? De las valientes y los valientes profes que están luchando por tratar de incorporar la tecnología en el aula, aunque la conectividad no les ayude, aunque la formación tengan que pagarla por sus propios medios. Entonces, a mí me parece que aquí hay una corresponsabilidad. Y el primer cambio sería ese: asumir en serio, más allá de la normativa, más allá de los COMPES, más allá de los documentos y de los discursos retóricos, que asumamos de verdad como país que la incorporación de tecnologías al aula, presencial, virtual, o lo que quieran, y que la transformación educativa digital tiene que ser
con equidad, no para las ciudades, no para la educación superior. Tiene que ser para todas y para todos. Creo que ese es tal vez el cambio estructural y genético más importante que incorporaría yo a las actuales dinámicas de la incorporación de tecnologías a la educación y de la innovación en educación. Eso pensaría. Muchas gracias, doctora Julia Alba. Nosotros como grupo reconocemos la cantidad de recursos tecnológicos que la educación nos brinda y que es abrumadora, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que en el aula lo usemos constantemente, los resultados académicos no siempre son satisfactorios. Entonces, mi pregunta está dirigida hacia ¿por qué considera que esto ocurre? ¿Qué nos lleva a esto? Es una pregunta genial. Y yo creo que la vimos mucho en la sindemia de la COVID-19. Miren, la transformación educativa digital, la incorporación de tecnologías y de recursos tecnológicos no son curitas que se le van poniendo a un cuerpo lesionado para llenarlo totalmente de curitas. Creo que esa disonancia entre los resultados no siempre satisfactorios y el uso abrumador de esta cantidad de tecnologías responde a la coherencia. ¿Cómo así? He estado revisando muchos proyectos educativos, institucionales, de colegios, de muchos colegios que tenemos aliados en la universidad, y he encontrado que esos proyectos educativos institucionales son anacrónicos y se supone que son la brújula que orienta. Ahora, los proyectos educativos institucionales tienen que ser coherentes, consecuentes y congruentes con la educación mediada o la incorporación de tecnologías educativas. Pero aquí viene lo más delicado. Tiene que mediar un modelo pedagógico específico y si no, no va a pasar de ser una webconferencia porque no nos podíamos encontrar presencialmente, una herramienta que me pareció divertida. Miren, los procesos educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje exige planificación y exige un modelamiento pedagógico para la tecnología. Entonces, en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, si no tuviéramos un modelo pedagógico, una vista apoyado en e-learning, pues no podríamos tener pues los cursos como los tenemos, los profes como los tenemos, las mediaciones como las tenemos, los medios como los tenemos y todo lo demás. Entonces, esa mala concepción de que educación virtual es una webconferencia, esa es una curita que se le pone a un cuerpo lesionado. Entonces, el gran problema es que hasta que no tengamos proyectos educativos institucionales coherentes, modelos pedagógicos coherentes, pues todo lo demás van a ser simplemente ideas sueltas, herramientas sueltas y resultados de aprendizaje sueltos. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Ahora, bueno, podemos decir, ay, no, pero entonces a modificar ese PEI, no, pero es que el rector, no, eso convencerlo. Bueno, sí podemos hacer cosas y les voy a decir cómo. Si nosotros planificamos didácticamente cada una de las materias que dictamos en básica y media, si planificamos los cursos que orientamos en educación superior y, por ejemplo, utilizamos una estrategia, aprendizaje basada en investigación, bueno, pues entonces articule las herramientas tecnológicas y los recursos tecnológicos coherentes pero siempre hay que partir de qué resultados de aprendizaje quiero lograr y qué competencias quiero desarrollar, gestionar y potenciar. Entonces, miren ustedes que la gran respuesta, ¿por qué considera que es esto? Por supuesto que no puedo ser reduccionista. Son múltiples las causas. Proyectos educativos institucionales incoherentes, modelos pedagógicos inexistentes, anacrónicos o incoherentes, pobre planificación educativa de cada uno de los cursos o de las materias que se dictan, y la utilización de la tecnología como curitas que llegan y que no
vienen de la planificación o de una metodología específica de aprendizaje, sino que son solamente, bueno, pongamos esto porque es tendencia, porque el otro profe lo puso, porque mis estudiantes se aburren, porque ya los nativos digitales ya no quieren el pizarrón, bueno, yo qué sé, pero creo que en estructura es un ejercicio de coherencia, creo que falta coherencia y creo que con eso podría mejorar muchísimo las cosas. Ahora, hay muchas otras, ¿no? Los estudiantes que hacen trampa, entonces también como desde los medios y mediaciones generamos la contra, entonces ahí están los sistemas de proctoring, los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas de reconocimiento digital, el reconocimiento a través de la retina, bueno, tantas cosas, pero miren que esto siempre es así, ¿no? Ahora, con la emergencia de la inteligencia artificial, ChatGPT es solamente el primero de una cantidad que ahora están surgiendo, y incluso algunos que burlan o que birlan los análisis de Turnitin. Cada vez es más complejo, entonces creo que esto nos exige estar todo el tiempo allí. Entonces yo diría planificación, actualización y coherencia. Eso pensaría. Bueno, doctora Julia Alba, viendo por esa línea del maestro, del docente, del papel como docente, ¿cómo sería ese maestro ideal en el contexto de la innovación educativa? Bueno, yo lo resumiría súper sencillo. Maestros y maestras con una infinita vocación social, con una infinita vocación y amor por lo que hacen, pasión por lo que hacen, un gusto absoluto por la disrupción, por dejar atrás el status quo, por investigar, por crear, por publicar, por estar en redes, por estar actualizado, de mente abierta. Un maestro que no se crea la cantera pluripotencial del saber, que aprenda del diálogo de saberes, que tenga la humildad de aprender también de sus estudiantes, que tenga la mente abierta para los conocimientos y el diálogo de saberes, particularmente con los pueblos originarios y su sabiduría, no analizar que existe solo una tipología de sabiduría y que esa es la occidental y lo demás es inválido. Entonces, un profesor de mente tremendamente abierta, disruptiva, inquieta, que deteste el status quo, la quietud, lo normal, que busque siempre mejorar, que sea autoevaluativo, autocrítico, que no pase por entero las cosas, que no haga estandarización de tecnología, particularmente emergen muchas metodologías, herramientas, programas, modelos de los países del eje del norte que no funcionan como una receta médica en el eje del sur y que tampoco es estandarizar la tecnología, es crear la tecnología, es crear y gestionar el conocimiento. Entonces, más que cualquier cosa, porque esto es demasiado, pedir el maestro ideal, yo pensaría que el maestro ideal es una persona de buena voluntad y voluntad buena, que tenga la mente y el corazón abierto y siempre conectado, como diría también Eduardo Galeano, emulando un poco a Falsborda con el sentipensar, que no desconecte la cabeza del corazón y que tenga la humildad para siempre saberse falible y para siempre estar mejorando e innovando. Ese sería como el maestro ideal para mí, muy romántico, tal vez muy utópico, perdón, pero creo que este ejercicio que nosotros hacemos requiere de utopía, requiere de pasión, requiere de emoción, y si no, yo creo que no seríamos capaces con tantos desafíos que nos llegan en el día a día. Y bueno, justo esa palabra que me llama mucho la atención en este camino de la docencia, que es bastante largo y bastante, digamos, estudioso, porque no lo que decía, lo que usted mencionaba en todo momento. O sea, si no estamos a la vanguardia, ahí sí estamos teniendo una pérdida muy grande,
que a veces también dejamos de lado que estamos llevando procesos, digamos, futuros, futuros procesos y podemos cometer muchos errores que pueden ser difíciles de remediar. Pero entonces hablemos un poco acerca de esos desafíos y de esos retos que enfrenta un docente en cuanto a la innovación educativa. De pronto nos puedes mencionar cuáles son algunos desafíos y retos. Luisa Fernanda, quiero empezar con el que tú has mencionado, el reto de la formación para toda la vida. Ese creo yo que es uno de los primeros. Segundo, el desafío de la inteligencia artificial, del machine learning, de la analítica de datos, del chatbot. Más allá de las posturas filosóficas del humanismo, transhumanismo, poshumanismo, es que en serio, esta es una realidad que tenemos ya y que es un desafío. Y entre más grandecitos y grandecitas nuestros estudiantes, mayor el desafío. La inteligencia artificial, espero, confío, que no se desborde, pero el asunto es complicado. Otro de los desafíos, dislocarnos como los sabedores del centro de aprendizaje y como la cantera y veedor de la sabiduría, es decir, ser profes humildes, que todos los días luchan por aprender más, para gestionar ese aprendizaje en sus estudiantes, en sus epígonos. Otro de los retos, pasar de la transferencia anacrónica, de la transposición didáctica de los 70 y 80 a la gestión del conocimiento. Pero lo que yo les decía ahora, comprender el conocimiento como un diálogo de saberes, comprender el conocimiento valorando los saberes sometidos, como diría Michel Foucault, en su clase de Hay que defender la sociedad en la escuela de Francia, los saberes sometidos, todos esos saberes que fueron eclipsados, negados, subvalorados, todos los saberes precoloniales, los saberes de nuestros pueblos originarios. Entonces, digamos, tener la mente abierta. Otro fundamental, incorporar a nuestro día a día la investigación. Entonces, y las nuevas formas de investigación. Entonces, les hablo de la investigación colaborativa, de la investigación en redes, de la investigación que parte de lecturas territoriales, de cartografías sociales, digitales, y de caridad. Eliminar esa moda de los 90s y los años 2000 en Colombia de estandarizar tecnologías impropias para crear tecnologías realmente situadas, contextualizadas y significativas, apropiadas a Colombia, ¿sí? A nuestros espacios territoriales. Otro reto, este sí que es bien difícil, como nos la pasamos en nuestro trabajo y escasamente sacamos un ratico para investigar y para formarnos y que la maestría y el doctorado y el postdoctorado. Sí que menos sacamos tiempo para publicar. Ay, caramba, pues en la era digital, lo que no se publica virtualmente no existe. Entonces, este también es un reto para los profes. Publicar investigación educativa, investigación en sentido estricto, pero publicar en revistas de difusión o en revistas de apropiación, en donde quieran, pero publicar, porque si no nadie más se va a poder enterar de todo lo maravilloso que ustedes hacen allá en sus colegios. Otro fundamental, no es solamente que investiguen los profes, es ilusionar, enamorar a los estudiantes de la investigación. La creación de semilleros. Desde hace muchos años existe el programa Ondas del antiguo Colciencias y ahora MinCiencias, sigue funcionando. Pero muchas veces esos semilleros de investigación con las chiquitas, los chiquitos, jóvenes, jovencitas, pues no se dinamizan tanto y creo que es fundamental. Otro reto estructural y es lo que puedo denominar la descolonización de la educación como innovación emancipadora, la incorporación del enfoque crítico social. Les recomiendo un autor fantástico, un filósofo maravilloso que murió hace poquito,
creo que este año, hace poquitos meses, Enrique Dussel. Miren, ustedes, decía Enrique Dussel, cómo nos colonizan desde la misma enseñanza de la historia. Cuando en los libros tradicionales de historia se aborda la historia tal cual la pintan, con un enfoque eurocéntrico, hablan de historia antigua, hablan de la Grecia antigua, y se preguntaba el profesor Enrique Dussel, oiga, y es que en la edad antigua no existían los pueblos originarios, qué pena, ya vivían los aztecas, ya tenían innovaciones los mayas, ya existían los pueblos originarios andinos. En Colombia en este momento, de acuerdo con la UNIC, tenemos 102 pueblos originarios, el Ministerio del Interior reconoce solo 87, pero lo que quiero yo es decirles que debemos descolonizar la educación, descolonizar el pensamiento y que nuestros estudiantes aprendan a criticar y no pasar entero lo que muchas veces encuentran, estudian o aprenden. Finalmente, el desafío de hacer coherentes los resultados de aprendizaje con los propósitos finales del aprendizaje. A ver, ¿y cuál es el propósito final del aprendizaje? Llenar nuestro muro de diplomas. Ay, no. La transformación individual, la transformación colectiva, la transformación de los territorios y la transformación de los actores territoriales. Hacernos líderes transformadores. Ese creo yo que ha de ser el propósito final de la educación. Y acá finalizo. En contextos contemporáneos, el mayor de los desafíos que tenemos como profes es romper esa suerte de aporía del desarrollo sostenible. No existe desarrollo sostenible. Eso es falso. Porque además tiene un enfoque antropocéntrico. Cuando hablamos de desarrollo sostenible es gaste lo que sea, pero cuidadito que vienen generaciones después. Es decir, es una visión centralizada en la humanidad. Entonces, creo que el desafío es más bien pensar en la sustentabilidad planetaria. Y les recomiendo un autor fantástico, de lo más innovador que he leído. Es el filósofo y biólogo Andreas Weber. Él es alemán y él habla de la postura de vivificar, es decir, dislocar al hombre de su poder y de que todo gira a su alrededor para pensar en la reciprocidad de la vida, de los sistemas, de los ecosistemas, la reciprocidad, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, la respiración celular, el ciclo de Krebs, la fotosíntesis. Son acciones recíprocas entre todos los actores que cohabitamos la biosfera, no es la biosfera al servicio de la humanidad. Y creo, la verdad, y quería con esto finalizar, quiero dejarles en sus corazones esa semillita de la sostenibilidad. Ustedes están cerca de niños, niñas, todos los días. Y que olvidemos que la biosfera está para satisfacer las necesidades humanas, que sintamos que somos parte y que todos los seres sintientes tienen que ser respetados, defendidos y que tenemos que vivir o vivificarnos en reciprocidad. Lo que estamos viendo ahorita, la crisis climática, la crisis ecosistémica, la crisis social, la crisis civilizatoria, es producto de la asimetría. Ya no somos recíprocos, gastamos, ensuciamos, modificamos, contaminamos. Entonces creo que finalmente ese es un reto fundamental. Y claro, las tecnologías, por supuesto, que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar. Desde el mismo cálculo de la huella ecológica de nuestros estudiantes, ay, qué cosa tan bonita, de la huella de carbono, bueno, no sé, ustedes hacen cosas tan hermosas en campo, pero quería dejarles este último mensaje en su corazón. Y bueno, para terminar esta ronda de preguntas, centrándonos un poco en los autores, algunos de ellos llaman a la época en la que nos encontramos sociedad de la información. Pues en este contexto parece inevitable hacer uso de la tecnología. Por eso nosotros queremos preguntarle, doctora, lo siguiente. Todos los procesos de innovación educativa
deberían tomar en cuenta el uso de la tecnología? Yo creo que no necesariamente. Por supuesto que la gran mayoría se afianzan en las herramientas tecnológicas, pero existen también innovaciones metodológicas, innovaciones didácticas, innovaciones pedagógicas, es decir, no todas son tecnológicas. Por supuesto que en esta era de la sociedad de la información, digamos que priman las tecnologías de la información y la comunicación, pero no todas. Y acá hay un tema muy importante. Nos encontramos en la sociedad de la información, pero también nos encontramos en la sociedad de la desinformación y de las patologías sociales que ella moviliza, ¿sí? Y lo hablo básicamente de toda la información que nuestras y nuestros estudiantes encuentran y que es supuestamente educativa y que está disponible en textos, imágenes, sonidos, multimediados, en sus celulares, en las redes sociales. Y aquí miren ustedes como un gran sabio, el maestro portugués José Saramago, él en el año 2010, hace 24 años antes de morir, publicó su libro de la caverna. Y miren que es más real, a pesar de que fue hace 14 años, más vívido y más real que nunca. Decía el maestro Saramago, el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son realidad. Así que miren ustedes que además de la incorporación de la tecnología también tiene riesgos. Pero más que cualquier cosa, creo yo que cómo combatir estos riesgos no es ocultando la tecnología. Ahorita hay una discusión fundamental sobre si los niños y niñas deben tener celulares en su colegio. Pero yo creo que más allá de ocultar, de no lo lleve, no lo encienda, yo qué sé, no lea lo que dice ahí, es, ojo, analice con postura crítico-social lo que lee y no crea que es realidad todo lo que usted ve o cree que está viendo a partir de un dispositivo celular. Entonces creo que esto es fundamental. La tecnología es fundamental. La gran parte de la innovación educativa está innegablemente asociada a las tecnologías de la información y la comunicación, pero como profes, la innovación educativa también tiene otras muchas ramas en las metodologías didácticas, en la innovación didáctica, en la innovación pedagógica, en la innovación de los ambientes de aprendizaje, en la innovación, bueno, tantas cosas que no necesariamente implican tecnología, aunque claro, no sé, 80-90% de la innovación educativa contemporánea a día de hoy sí está coligada o sí implica el uso de las tecnologías. Eso pensaría. Bueno, doctora y compañeras, primero que todo agradecerle a usted esa riqueza, no solo en su saber respecto a la educación, sino a la manera como nos enfrenta a diferentes posturas, escuelas de pensamiento, autores, y lo más importante, que nos aterrizó como seres humanos. Somos personas, yo llevo 35 años en la educación superior y sostener ese cuento de que soy un profesor y trato de formar buenos chicos es duro. Y usted decía una frase que uno de los restos del maestro es mantener la pasión. Y uno trata y se anima y ahora que mi tema de tesis va a ser encaminado a la parte ética con el uso de la inteligencia artificial, ya en nuestra institución estamos viendo violaciones al comportamiento ideal que debería tener un estudiante. No copie, no pegue, no ponga a esta máquina que le haga las cosas. Inclusive, un estudiante me decía esta mañana, mire, profe, un estudiante de especialización, mire, profe, la propaganda que me llegó al correo porque ya están haciendo su monografía. Utilice aitor.com, es indetectable a los ojos de un evaluador. Entonces, usted nos vislumbró muchos caminos que uno muchas veces piensa que son caminos agotados. No, la educación
como parte fundamental de una sociedad que busca su transformación es vital, no con más tecnología, no con más recursos, sino en saber utilizar lo poquitica tecnología y los recursos. De parte de este grupo y de parte mía, yo le agradezco mucho que nos entregó parte de su sabiduría y sobre todo que nos abrió caminos a los que quizás todavía no tienen su tema de tesis. Mil gracias, doctora Julia Alba. Carlos, gracias a ti. Fue un privilegio estar con heroínas como ustedes, con un héroe como tú, porque son los que están movilizando las competencias de este siglo en nuestros estudiantes. Esos son los verdaderos héroes. Así que gracias por permitirme en la tarde de hoy estar a su lado y dialogar un poquito sobre aquello que nos inquieta acerca de la tecnología y la innovación educativa. Gracias. Y finalmente, para todos y sobre todo para usted, feliz Día del Maestro, que mañana por lo menos nos hacen un pequeño reconocimiento de que hacemos una labor incansable por los niños, niñas, jóvenes, adultos y muchachos como yo de este país. Mis felicitaciones para todas, incluyéndola a usted, doctora Julia Alba. Qué bonito, Carlos, tienes toda la razón y siempre vamos a recordar a nuestros maestros. Sí, Siempre, señora. hasta el último de nuestros días. Gracias, Bueno, todas y hasta luego, todos. Se doctora. les quiere. Feliz día. Chao. Chao. Feliz Muchísimas día. gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.